Este es tu año. Tienes agua, un buen precio y la mejor genética Pioneer para ayudarte. Este es tu año. Siembra pronto P0937, porque con P0937 te sales. Consulta a tu asesor agronómico pionero en tu punto de venta habitual. Buenas tardes. Bueno, vamos a dar comienzo a este webinar de Pioneer. Os quiero agradecer la inscripción a esta sesión de Pioneer y bueno, gracias por registraros en esta forma especial, dadas las circunstancias. No hemos podido hacer las tradicionales convocatorias que tantos años hemos venido haciendo por estas fechas. Así que, bueno, como es una reunión en la que vosotros, los asistentes, no vamos a poder interaccionar entre nosotros, no nos podemos ver entre nosotros, solamente a los ponentes y compañeros a los cuales voy a presentar. Me gustaría que durante la sesión fuerais pensando en si os apetece participar en preguntas que queráis dirigir a cada uno de los miembros del equipo. Si decís de dónde sois, puedo redirigir esas preguntas al técnico o compañero que esté trabajando en esa zona. Por otra parte, bueno, tenéis en vuestras pantallas la manera de hacerlo con un botoncito de preguntas y respuestas. Yo las iré recogiendo y al final de la sesión las iré redirigiendo. Bueno, no me he presentado. Yo soy Eva María Pelaz, delegada comercial de la zona Duero. Este es un webinar que está dirigido a agricultores y compañeros de la zona de Valladolid, Zamora y Salamanca, fundamentalmente, a alguno de León. Y bueno, el principal anfitrión es Alberto Gembarrena, que es el director de marketing de Corteva en Iberia, será el que dará la presentación. Los compañeros que tenemos con nosotros, está Josemi Villaú, que es jefe de servicio agronómico de Pioneer, está Jorge Martínez, que es jefe de agronomía digital, está Francesc Tribó, que es el jefe de producto de maíz, Guadalupe Martín, que es responsable técnica de zona, y por supuesto nuestros compañeros asesores agronómicos que están en cada una de las zonas. En Salamanca, Pablo Parra y Jesús Gómez; en Zamora, Rubén Bercianos; y en Valladolid, Juan Carlos del Estal y servidora. Creo que no se me olvida nadie. Bueno, también está Óscar Sobrino, el delegado comercial de la zona de León y Benavente. Lo digo por ese tema. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, al final la recogeré. Y sin más, paso la palabra a Alberto Gembarrena y bueno, espero que sea interesante. Gracias. Voy a ver si pongo mi cámara y me empieza a ver la gente. Muchísimas gracias, Eva. Bueno, pues vamos a empezar a hablar un poquito en el día de hoy de esta manera tan extraña que como bien has dicho, nos encontramos a lo lejos, sin podernos ver unos a otros. Y bueno, quizás lo más divertido de esto es que muchas gracias a todos por abrirnos sus puertas de sus casas para poder hablar de esta manera que ya empieza a hacerse un poco usual mientras dura la pandemia y con una cámara de por medio. La verdad es que a todos nos gusta mucho más hacerlo cara a cara y a ser posible en el campo. Hoy de lo que queríamos hablar era de la propuesta de lo que consideramos que es el híbrido más productivo ahora mismo que hay en el mercado en la península ibérica, el P0937, que es un híbrido que conocemos muy bien y que sabemos que muchos de ustedes también lo conocen. Pero antes de empezar, vamos a probar un sistema que me gustaría que probáramos entre todos, porque para no hacer muy aburrida la presentación, que sea de una manera unívoca desde el ponente hasta ustedes, tenemos un sistema por el cual, si quieren, y de manera totalmente anónima, pueden compartir, aparte de las preguntas y respuestas, pueden compartir con nosotros pues, lo que piensan. Y para ello, bueno, pues hay un sistema en el cual podríamos hacer unas pruebas
para que veamos cómo funciona y en principio podríamos empezar a poner algunos ejemplos. Entonces, uno de mis compañeros, cada vez que yo haga y ponga esta pantalla que tienen aquí, que es nuestro eslogan para este año, espera, Josemi, que ya te has lanzado a ponerla, lo que queríamos es que nos vayan contestando ustedes. Vamos a dejarles un tiempecito y esta pues sería la primera pregunta. ¿Cuál es tu edad? A ver si ustedes se van animando y van participando con nosotros. Está contestando ya mucha gente. Estamos viendo cómo la gente empieza. Simplemente tienen que darlo. Ya les digo que es totalmente anónimo y al final, bueno, pues les vamos a mostrar los resultados cuando llevemos un tiempecito. No sean tímidos. Veo que hay bastantes participantes y de momento hay unos poquitos solo contestando. Vamos a ver qué medias de edad tenemos hoy conectados. De momento me gusta lo que veo, porque son más de mi edad que de los jovencitos. A ver si vemos alguno más. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Josemi, si quieres nos puedes enseñar el resultado de la encuesta. Bueno, pues esa franja de edad de entre 46 y 55 es la gente que ahora mismo tenemos aquí conectada con nosotros, en su mayoría, un 32%. Desde luego hay bastante gente con menos de 30 años, si no nos han mentido, y bueno, pues alguno más de 56, en la cual estaría yo metido seguramente. Bueno, pues vamos a dejar esta, vamos a hacer otra prueba, si les parece, para ver si le cogemos el truquillo a este tema. ¿Qué te parece, Josemi, si pasas a la segunda prueba? ¿Desde qué provincia se están conectando ustedes? Venga, vamos a ir votando un poquillo. Tenemos mucha gente de Salamanca en principio, Zamora, León, Valladolid. Ahora lo van a ver ustedes. Uy, lo que tenemos por aquí. Vamos a ver, vamos a dar algunos segundillos más para ver desde dónde se están conectando la mayoría de ustedes. Parece que ya lo tenemos. Pues vamos a ver los resultados. Pues tenemos un 13% de la gente que se ha conectado desde Salamanca, un 15% desde Zamora, un 8% desde León, 12% desde Valladolid y desde otras provincias de España, ya me gustaría saber desde dónde se están conectando, pues hasta un 15%. Bueno, vamos a cortar estos resultados y vamos a empezar ya a hablar un poquillo de lo que tendríamos entre manos hoy. Yo quería empezar hablando de un tema que hablamos el otro día en una pequeña reunión que hicimos con el equipo de Tierras, de la revista Tierras, y hablábamos de todos los costes que tiene el maíz, por supuesto, de cómo disminuirlos y tal, pero nos centrábamos en el tema de los ingresos, ingresos por hectárea. ¿Y por qué ingresos por hectárea? Pues porque al final, los ingresos al final es simplemente una relación entre producción y precio, como vemos ahí. Podemos aumentar la producción o podemos aumentar el precio para tener unos ingresos por hectárea. ¿Qué es lo que tendríamos aquí? Imaginemos que estamos en el año 2019, como ven aquí, en 2019, y tenemos de 17, pasamos a 18 toneladas. Tenemos una tonelada más y tenemos el precio de 175 euros por tonelada. Estaríamos hablando, pues lógicamente, de una diferencia de 175 euros por hectárea, simplemente por haber sacado una tonelada más. Pero si esa explotación tuviera 30 hectáreas, ya estaríamos hablando de que habríamos arañado unos 5.250. Vamos a ver qué es lo que nos ha pasado este año. Imaginemos que este año estamos hablando de 17 toneladas, los dos, tanto el año pasado como este, y que este año hubiéramos podido, que creo que alguno de ustedes lo haya podido llegar a esos 210 euros, 208, los que hayan sido, de manera que tenemos 595 euros por hectárea de diferencia. Esos 595 en 30 hectáreas ya se nos están convirtiendo en 17.850 euros por hectárea de ingresos. Si juntamos los dos temas, tanto producción como precio, estaríamos hablando en 2019 17 toneladas a 175, 2020 18 toneladas a 210 euros. Ya la diferencia, estamos hablando de 805 euros, que en una explotación de 30 hectáreas se nos van a 24.150. Y vamos a irnos ya al último punto que podríamos hablar hoy, que sería conseguir el precio actual que está hoy en la lonja
de León, por ejemplo, a 217 euros por hectárea y conseguir 1,5 toneladas más por hectárea en el híbrido que estamos sembrando. Estaríamos hablando ya de llegar a 31.185 euros en 30 hectáreas. Y esto es bastante dinero. Y esa es la razón por la cual estamos proponiendo algo nuevo, que es sembrar el híbrido más productivo del mercado, que consideramos que es el 0937. Y para hacer una pequeña, ya que he visto que la franja de edad es la que es, algunos de ustedes seguramente conocerán muchos de todos estos 280 híbridos que hemos comercializado en España en los últimos 40 años, de todos los ciclos posibles, todos los años lanzando híbridos nuevos. Y aquí lo que vemos es algo importante. Si solamente de esta lista seleccionamos los ciclos 500 y los ciclos 600, quizás alguno de los que estén conectados se acuerden de Randa, de Landia, de Cecilia, del N43, del G13. ¿Quién no se va a acordar del G13? Quizás algunos se acuerdan del N84, del B23, pero en el año 2016 lanzamos el 0937 y en el año 2017 el P0937Y. Ciclo 500 y ciclo 600 respectivamente. Y hablaremos del ciclo después. Y estos son los dos que al final nos van a llevar la mayoría de esta ponencia que estamos haciendo. ¿Por qué hablamos de ellos? ¿Y por qué hablamos de todos estos ciclos 600 y 500? Pues hablamos de ellos sobre todo porque es el material genético quizás más abundante en el mundo, puesto que la mayoría de ellos se siembran en todo el cinturón de maíz de Estados Unidos y se siembran en una parte muy grande de Europa, con lo cual aquí hay muchísima investigación y están los mejores híbridos ahora mismo que se están sacando en el mundo. Vamos a pedirles otra vez su opinión y vamos a lanzar la siguiente pregunta, que sería: ¿has sembrado alguna vez un ciclo 500 en tu explotación? Vamos a ver si alguno de ustedes se anima a contestar. Ya hay muchas respuestas, bastantes. Sigue habiendo algún rezagadillo. Bueno, pues vamos a ver qué nos dice. Venga, vamos a verlo. Pues de los que están conectados, un 17% ha dicho que sí y un 5% nos está diciendo que de momento no lo ha sembrado. Bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer con esto. El 0937 se siembra en estas zonas que están con un circulito verde en Europa. Para que se hagan ustedes una idea, desde que se sembró en la campaña 2016-2017, se han sembrado en Europa más de 1.200.000 hectáreas de este híbrido, de las cuales en Europa el año pasado 250.000 hectáreas. Y en el año 2021 estamos esperando pues, del orden de las casi 400.000 hectáreas, que lo sabemos por la cantidad de semilla que ahora mismo pues, tenemos comprometida ya y en algunos casos incluso sembrándose en todos estos países. Si se dan cuenta, es toda la cuenca mediterránea. En Turquía, por ejemplo, que es un país tradicionalmente de ciclos muy largos, se han volcado completamente en este híbrido, y en toda la parte mediterránea, desde Portugal hasta Grecia, pasando por Eslovenia, por Italia, por el sur de Francia, por Croacia, por Serbia e incluso en Rumanía, pues tenemos este híbrido muy sembrado. Y cuando hablamos de ciclo, les hemos dicho ciclo 500, ciclo 600. Muchos de ustedes a veces piensan en el ciclo FAO como si fueran cajas, y nos lo consideramos como si fuera una caja de la cual no se puede salir ni entrar. O eres un ciclo 500 o eres un 600. Pero si se dan ustedes cuenta, y esto es la hoja de nuestro catálogo en Pioneer, nosotros ponemos aquí siempre dos cifras, que es el ciclo FAO, en este caso del 0937 es un FAO 500, y el CRM, que es la madurez comparativa relativa, que va de 1 en 1. Y les he puesto aquí una escala en la que, si se dan cuenta, el CRM va desde 75, 80, 85, 90, y llegamos, encima tengo puesto el FAO que tiene cada uno. Si se dan cuenta, ustedes con el CRM lo que vamos viendo es que vamos variando de 1 en 1 los valores, pero al final de 100 en 100 en FAO.
¿Dónde estaríamos con el 937? Pues con el 937 estamos en el CRM, perdón, 109, que todavía está dentro del FAO 500, y con la versión BT, que le confiere un poquito más de humedad a la cosecha, y esta no se siembra en Castilla y León, se siembra en otras zonas de España y en mucha cantidad, ya estaríamos en un 110 que lo convierten en un FAO 600. Y es aquí por la razón por la cual muchas veces muchos de ustedes nos dicen: dime la verdad, ¿es un 500 o es un 600? Pues catalogado así estaríamos hablando de que es un 500 largo, en el caso del 0937, y es un 600 cortísimo en el caso de la versión BT. Vamos a ver otras características que también vienen dentro en nuestro catálogo. En esta zona de aquí del catálogo ponemos los datos para que se vean que lo he ampliado en esta zona. ¿Qué tipo de planta es? Bueno, pues es una planta de altura media. Los que lo conozcan, que lo hayan sembrado, ya habrán visto que no es una planta que se hace alta. La altura de inserción es relativamente baja. Aquí, en este caso, es una de las pocas veces que tenemos el híbrido un poco más alto de lo normal, porque nuestra compañera de Albacete, en este caso, otra de las zonas donde se siembra mucho, es bastante alta, y por eso he puesto precisamente esta foto, para que se vieran que esto es lo más alto que puede llegar. Mercedes es bastante más alta que yo en este caso, y tiene un verdor a madurez muy especial esta planta, y esto lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Este es una de las cosas que más nos gusta a todos los que llevamos mucho tiempo trabajando con maíz, y si no, me lo podrán corroborar ustedes. Esta planta verde completamente, con las espatas ya secas al llegar a madurez. Es muy importante que las espatas se abren completamente a la hora de llegar a madurez, con lo cual se orea muy bien, y la caída de humedad, precisamente por ser un grano, como pone aquí, que su peso específico no es muy grande, orea muy rápido y cae rápidamente después de la madurez fisiológica, cae hasta el suelo la humedad en muy poco tiempo. Y es por eso por lo que mucha gente que ha visto cómo es el cultivo durante todo el año, de repente dice: no me puedo creer por qué he perdido tan rápido la humedad justo al final del cultivo. Es un híbrido con muy buena tolerancia a sequía, pero bueno, como tenemos siempre el cultivo en España en perfecto regadío, a excepción de Galicia y de alguna otra zona, pues de esto prácticamente no hablamos. Otra de las características que lo ponemos también en la etiqueta del catálogo es que es un híbrido HTF. HTF para nosotros es la clasificación que han hecho en Estados Unidos del inglés High Total Fermentable, que son híbridos que tienen un alto contenido en almidón fermentable, que es lo que va buscando la industria del etanol. Como ustedes saben, el etanol se produce fermentando en húmedo el almidón que tiene el grano, y esto se lo estoy diciendo porque todos sabemos que en la provincia de Salamanca, en concreto en Babilafuente, pues hay una de las factorías más importantes, de las 3 o 4 factorías que hay en España que producen bioetanol, que es un combustible de futuro, como bien saben, porque está mezclado con la gasolina cada vez en más proporción. Llegan en Francia ya hasta unas proporciones muy interesantes, y se considera que esto va a ser uno de los recursos más importantes de uso del maíz en el futuro. Y hoy en día, bueno, tiene otras aplicaciones el bioetanol, y todos nosotros, desafortunadamente, gracias a esta pandemia, nos estamos limpiando las manos con un gel que lleva glicerina y bioetanol. Así que imagínense ustedes el consumo que hay hoy en día de ello. Vamos a pasar más y les voy a pedir otra preguntita. A ver si nos pueden dar su opinión. ¿Cuál es la producción media de su explotación? Venga, aquí hay que mojarse un poquito más. Quiero que me digan si estamos pues, al nivel de las 14, de las 15, 16, 17, 19. Vamos a ver quién es el que nos dice alguna mentira más gorda. También es posible, por si acaso hay alguien de más de 19 toneladas por hectárea o que realmente lo tenga. Sigue la gente votando, nos están dando sus cifras. A ver, bueno, pues vamos a ver los resultados. Bueno, pues curiosamente tenemos gente ahora mismo que está conectada. Prácticamente en un 30% están entre 14 y 15, entre 15 y 16 y entre 16 y 19, y alguno menos entre 16 y 17. Esto es todo lo contrario a una curva de Gauss, como sería lo previsible.
pero bueno, somos los que nos han votado y vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Ok, bueno, pues vamos a hacer otra pregunta, que sería, ¿cuál es el récord mundial de producción de maíz? A ver si podemos lanzar esta nueva pregunta, Josemi. ¿Sabrías decir cuál es el récord mundial de producción del maíz? 22.800, 28.500, 33.000, 38.000, 40.000. Gente que se está animando cada vez más a votar. Les agradezco muchísimo que nos ayuden con esto para hacerlo más atractivo. Creo que ya no hay nadie más que está votando. Bueno, pues vamos a ver los resultados. Y en este caso sí que se da una perfecta campana de Gauss, ¿eh? Estamos hablando de que la mayoría de la gente piensa que la producción máxima que se ha conseguido en el mundo con el maíz son de 33.121 kilos por hectárea. Bueno, pues vamos a quitar estos datos y vamos a ver cuál ha sido la producción más grande del mundo hasta hoy en día. Este señor tan sonriente que hay aquí, que se llama David Hula, la verdad es que lo que nos han dicho los jueces del National Corn Growers Association, del concurso de cosecha de los Estados Unidos, es que en 2019 consiguió el récord de 616 bushels por acre, que son 38,677 toneladas por hectárea. Esta barbaridad, algunos de ustedes ya lo sabían y lo han acertado. Bueno, pues lo hizo con un híbrido que no se comercializa en Europa, que se llama P1197, un ciclo 700 largo, que tiene una particularidad y se la voy a decir ahora mismo cuál es la particularidad. Y fíjense en este esquema que tengo aquí. Esto estaría hablando del árbol genealógico del P1197, aquí, y del P0937. ¿Qué es lo que vemos aquí? Pues si ustedes se dan cuenta, los dos híbridos comparten el mismo parental masculino y cada uno de ellos tiene una hembra distinta a la hora de formarse. Esto es como lo que me decía un mejorador argentino, que les gustan, saben ustedes mucho los caballos, y me decía, hay que entender que tenemos un híbrido que realmente comparte, como los caballos, el mismo semental, ¿eh? Porque el padre es exactamente el mismo que del campeón mundial ahora mismo, con una madre distinta que es la que le confiere el carácter de que sea un ciclo más corto. Y curiosamente, esto mismo lo vamos a tener dentro de muy poco. Este año estamos haciendo los últimos ensayos y el año que viene será comercial, un híbrido que le pasa lo mismo que al 0937 y que comparte otra hembra y lo convierte casi en un ciclo 400. Se llamará 0710, pero de esto ya hablaremos el año que viene. Con lo cual, por aquí viene un material muy, muy importante con el mismo pedigrí. Vamos a seguir hablando y les pido también su opinión. ¿Cuál es tu fecha de siembra ideal? Vamos a ver si la gente se anima a decirnos si sería antes del 15 de marzo, del 16 al 31, del 1 al 15 de abril, después del 1 de mayo, del 16 al 30. Se están animando, hay mucha gente votando ahora mismo, de todos los que están ahora mismo aquí. Vamos a dar un par de segundillos más. Bueno, pues vamos a ver los resultados. La inmensa mayoría de ustedes piensa que la fecha ideal está entre el 1 y el 15 de abril. Estamos todos muy de acuerdo con ello, pero yo, aparte de que vivo en Sevilla y me gusta sembrar antes del 15 de marzo, yo les pediría a ustedes que empecemos a pensar en sembrar un poquito antes, siempre y cuando las condiciones lo permitan. Y vamos a ver el porqué. Aquí tenemos una serie de datos que son interesantes y no voy a abusar de las gráficas, pero creo que van a ser muy entendibles. ¿Cuál es el objetivo de sembrar temprano? El objetivo claro es conseguir el máximo desarrollo foliar en los días más largos del año, porque tendríamos más máquina de fotosíntesis haciendo la producción de azúcares para la planta. ¿Y cuál es el día más largo del año? Pues todo el mundo sabe que el día 21 de junio es el solsticio de verano, es el día más largo. Aquí tendríamos Santa Cruz de Tenerife, Madrid, Barcelona, La Coruña, cómo varían las horas que hay el día más largo de junio.
Con lo cual, si conseguimos sembrar para que nuestro híbrido se consiga llegar a estos días tan largos del año con la máxima cantidad de hojas posibles, estaremos consiguiendo que esa máquina de fotosíntesis funcione muy rápido. Pero es que, por otra parte, lo que sabemos desafortunadamente es que, en base a la media del siglo XX de temperaturas, en los años primeros del siglo XX y últimos del siglo XIX, la media de temperaturas era mucho más baja, la media anual. Y desafortunadamente, por el calentamiento global, estamos viendo que se nos dispara la temperatura media del planeta. Y esto lo digo sobre todo porque sabemos que cada vez las heladas se producen más, no se producen tan tarde, al final, cuando estamos antes de sembrar, y no se producen tan pronto como ocurría antes en el siglo XX, por ejemplo, cuando llegábamos a octubre o así. Y siempre por la ley de Murphy tendremos claro que nos acabará helando el año que no nos esperamos. Pero la verdad es que estamos acumulando bastante más calor a lo largo del ciclo del cultivo del maíz. ¿Cuáles son el riesgo de tener unas heladas tardías justo después de sembrar? Pues la verdad es que, ahora nos lo dirán ustedes, pero pienso que sembrar temprano no presenta tantísimo riesgo, ya que la planta de maíz tolera las heladas ligeras o de corto espacio de tiempo. Desde luego que estos días últimos, según me dicen nuestros colegas, por ejemplo, de Salamanca, provincia con la que me une un interés muy especial, pues siempre nos han dicho que me han estado diciendo que ha hecho mucho frío por la noche. Ok, desde luego hace mucho frío, pero ese frío, ¿cuánto penetra en el suelo? ¿Estamos consiguiendo unas temperaturas de congelación debajo del suelo? No hay que sembrar. ¿Estamos con el suelo que se calienta de día, como estas oscilaciones térmicas que hemos tenido en estos días pasados? ¿Hemos sembrado y nos viene una helada ligera que no nos está afectando? Pues aquí lo que vemos es esas maneras de ver cómo está la planta afectada. Y estoy seguro que alguno de ustedes ha visto algunos datos de estos, algunas fotos como estas, por ejemplo, con esta planta retorcida, que esto es un efecto del herbicida y el frío, o estas plantas que tienen aquí totalmente quemado el hipocotilo de la planta, que es la parte que saldría fuera de la tierra en primer lugar. Pero aquí, si vemos que esta parte, el punto de crecimiento de la planta, que aquí se vería al microscópico, no está dañado, esa planta no tiene ningún problema y aunque se quemen las hojitas de fuera, va a volver a rebrotar. Si cortáramos las plantas y lo viéramos totalmente ennegrecido, como se ve aquí, ya estaríamos con un problema importante a la hora de que esa planta probablemente no volviera a emerger. Esta foto que les he puesto aquí es que me encanta porque es lo que nos gusta a todos ver, las orejitas una por una saliendo en un día soleado ya de primavera y muy rápidamente después de haber sembrado pronto. Otro de los temas importantes a la hora de conseguir la nascencia y una buenísima producción sería una emergencia homogénea y una densidad perfecta en cada zona de la parcela. En cuanto a la nascencia, si se dan ustedes cuenta, es lo más importante, la máxima capacidad de producción de un cultivo de maíz sería cuando tenemos todas las plantas nacidas pronto, con un buen desarrollo y todas muy homogéneas. El siguiente punto que podríamos es tener menos crecimiento de esas plantas, pero esas plantas todas homogéneas. Pero fíjense cómo caería la producción en porcentaje máximo de potencial si nos vamos a unas plantas que nacen muy tarde, por ejemplo, porque han pasado mucho tiempo en el terreno sin nacer, o a plantas que, por ejemplo, en este caso, 1 de cada 4 plantas es pequeña y ya nos va a dar una planta raquítica, 1 de cada 2 en este caso, o incluso una sí y una no. Estaríamos cayendo con distintos porcentajes de producción potencial de esa parcela. Lo que a todos nos gusta, desde luego, es ver, como decíamos antes, estas nascencias perfectas en un suelo muy bien preparado, como el de la foto, y desde luego con densidad fija o densidad variable, pues esto ya depende de la capacidad que tenga cada uno de su sembradora y la posibilidad que tenga pues, de sembrar con estas nuevas tecnologías que hay ahora mismo, pero como decimos siempre, estas nuevas tecnologías son totalmente independientes del híbrido que sembremos, porque la siembra variable lo que nos va a dar es la capacidad de la parcela, no del híbrido, con lo cual ajustamos una siembra variable al híbrido que tengamos encima.
Vamos a pedir otra opinión. Y esta sería una opinión, una pregunta de resiembra. A ver si podemos. La pregunta es, ¿has tenido que resembrar alguna vez por helarse el cultivo sembrado temprano? Vamos a ver si nos contestan. Estoy viendo una cosa bastante curiosa de las contestaciones. Vamos a dejar unos segundillos más, a ver si contesta más gente. Vamos a ver los resultados. Es muy infrecuente tener que resembrar, y nos lo están diciendo ustedes mismos, es muy infrecuente tener que resembrar. Nosotros lo sabemos bien y sabemos bien que no es tan frecuente, y lamento el caso de la gente que haya tenido que resembrar alguna vez porque realmente lo ha pasado mal y a todos nos ha fastidiado tenerlo que hacer, pero se lo digo de corazón que es muy infrecuente porque nosotros, como ustedes bien saben, tenemos un seguro de resiembra. Nosotros entregamos la semilla gratis a aquellos que tengan que resembrar y que hayan firmado con nosotros el contrato de siembra guiada. Y la incidencia del número de resiembras que hacemos a lo largo del año es muy, muy pequeña. Realmente tenemos que entregar muy poca semilla de resiembra, no porque nos neguemos, sino porque la cantidad de resiembras que hay realmente a nivel de España y de Portugal, que son las zonas que conocemos mejor, son muy pequeñas. Vamos a seguir avanzando con el tema. ¿Qué es lo que nos ocurriría si nosotros queremos sembrar un 937 pero nos ha llovido? Imagínense que estamos como el año pasado, no tanto, esperemos, que llovió muchísimo durante todo el mes de abril y no se pudo entrar hasta muy tarde. Pero lo que se sabe por un montón de ensayos, como ven aquí, ensayos que hizo Pioneer en Estados Unidos durante 18 años, 29 localidades y 96 híbridos, sacaron que la media de los ingresos brutos por explotación sobre la media de cada uno de los ensayos siempre caía hasta un punto en el cual ya teníamos que cambiar de ciclo. Estaríamos siempre primero con los ciclos más largos, cuando sembrando a su tiempo, sembrando más tarde ciclos más cortos y sembrando mucho más tarde los últimos ciclos más cortitos. Aquí, en nuestra notación de CRM, este estudio se hizo con ciclo 400, 300 y 200. Bueno, pues lo que sabemos después de mucho estudiar a la planta y su fisiología es que el ciclo largo, sembrado más tarde, reduce en unas 6 unidades de calor cada día que se retrasa en su siembra. Con lo cual, lo que estamos viniendo a decir es que un ciclo largo, sembrado un poquito más tarde, va a acortar su ciclo y va a llegar prácticamente el mismo momento a floración. Con lo cual, no tenemos que tenerle miedo y no tenemos que ser tan absolutamente cerrados a la hora de decir, se me ha pasado el día, ya tengo que cambiar a un ciclo, en este caso 400. Si ustedes tienen la más mínima pega, existen los ciclos 400 que están muy bien probados, que son muy buenos y que le dan muchísima seguridad. Pero si vamos a intentar arrancar y hemos conseguido arrancar unos kilos y hemos conseguido esa producción y esa posibilidad de sembrar mucho antes, el ciclo 500, sembrado un poquito más tarde de su fecha súper temprana, no tendría ningún tipo de problema. Y aquí, perdónenme, aquí esto es lo que les quería enseñar, y es que tenemos para cada zona, y he puesto un ejemplo de Salamanca, en Encinas, o en Tordesillas en Valladolid, en Zamora en Toro y en Laguna de Negrillos en León. He puesto unos ejemplos de los que nuestro servicio agronómico está harto de hacer, con series de años de, por ejemplo, 8 años en todos estos estudios, de cuál sería, por ejemplo, comparando el 0312, un ciclo 400, con el 0937, cuál sería la fecha máxima en cada una de esas zonas para sembrar cada uno de ellos. Y como ven, por ejemplo, pues estudiando la integral térmica, el 0937 podría llegar a sembrarse en la zona de Salamanca el 28 de abril, como fecha tope, pensando en que queremos llegar a madurez dentro del mes de septiembre, antes del 1 de octubre, que ya puede haber un riesgo de heladas, en la zona de Tordesillas hasta el 30 de abril, en la zona de Toro hasta el 5 de mayo y, por ejemplo, en la zona de León, que es mucho más fresca, pues hasta el 12 de abril. Cualquier duda que tengan de esto, nuestro departamento técnico podrá informarles muchísimo mejor de cada una de las zonas específicas porque tenemos todos esos datos. Esto es lo que realmente queremos al final. Y esta es una foto espectacular del 0312, en el cual, del 0312, del 0937, en el cual vemos la homogeneidad de la parcela desde el principio, la homogeneidad de la altura de la mazorca,
y tenemos aquí la perfección de, bueno, pues de una grandísima producción que es lo que vamos a tener nosotros. Vamos a pedir otra opinión más. Eva, estoy oyendo un poquito tu micrófono, si no te importa. Vamos a ver otra pregunta. Y esta me gusta a mí mucho. ¿Has tenido alguna vez daños en la producción por una helada de otoño? Tenemos la posibilidad de nunca, alguna vez pero sin importancia. Una vez me causó mucho daño y varias veces porque es muy frecuente en mi zona. Vamos a ver qué es lo que nos contestan ustedes. Un par de segunditos más. Creo que ya ha contestado todo el mundo. Bueno, pues gracias a Dios vemos que a un 48% de los que están oyendo pues no han tenido nunca ese daño. Un 39% han visto un pequeño daño pero sin importancia y un 13% han dicho que una vez se me heló y me causó muchísimo daño. Gracias a Dios vemos que no es frecuente en la zona de nadie porque para eso existen los ciclos 400, lógicamente. Bueno, pues vamos a ver el control, ya centrándonos en P0937, el control de cosechas y control de datos que tenemos desde el año 2014, que fue cuando empezamos a ensayarlo. Tenemos 1.514 ensayos entre España y Portugal de las dos versiones del híbrido, de la versión convencional, el 937, y de la versión transgénica, el 937Y. He sacado aquí las provincias de Castilla y León para que vean el número de datos que tenemos en todas ellas: 124 en León, 83 en Zamora, 20 en Valladolid, 33 en Salamanca. Desafortunadamente no tenemos más datos de Valladolid y Salamanca por los últimos años que han venido, en los cuales, pues, desafortunadamente no hemos podido sembrar los ensayos con los ciclos más largos porque nos metíamos tantísimo tiempo en agua. Pero fíjense la cantidad de datos que ya tenemos acumulados de Castilla y León y sobre todo de España. Empezamos en el año 2014 con 48 ensayos, fuimos creciendo, llegamos en el 2019 con 315 ensayos en toda España y en el 2020 con 287 en toda España, distribuidos en todas las zonas maiceras de España, que si se dan cuenta coinciden con los ríos, para los que se conozcan bien el mapa. Bueno, pues en los puntitos con los distintos colores tenemos en amarillo datos que sacamos con menos de 16 toneladas, entre 16 y 18, 18, 20 y en rojo el punto gordo con más de 20 toneladas. Ya saben ustedes que los ensayos que hacemos son los ensayos de bandas, que muchos probablemente hayan sembrado en sus parcelas y que deslindamos el cabecero para que estemos calculando peras con peras y cosechamos la parte central del ensayo. Si les muestro esto dividido por colores es para que vean la enorme cantidad de colores naranjas, oscuros y rojos que tenemos a lo largo de todas las zonas de España. Por supuesto que hay muchos amarillos porque la variabilidad es enorme en los terrenos de cultivo, pero predominan los valores muy altos de producción. Y estas gráficas que les voy a ayudar a entender, porque si no son un poco liosas, son las que nos dicen cómo funciona este híbrido en este número de comparaciones. Si comparamos y nos vamos aquí a la izquierda, el número de victorias que 937 ha tenido sobre ciclos 400 o 500, si se dan cuenta, casi 8 de cada 10 ensayos que hemos sembrado, el 937 le ha ganado a los ciclos 400 y 500. En los ciclos 600 y 700 que tenemos a la derecha, pues 7 de cada 10 veces le ha ganado. Y esto es una de las cosas, estamos hablando ahora mismo con la inmensa mayoría de la gente que son de Castilla y León, pero esto ha sido la extrañeza que han tenido todas las zonas de ciclos 600 y 700 cuando han visto cómo se comporta este híbrido, el 937, frente a los famosos ciclos 700 que parecían imbatibles hasta la fecha. Pues no, ya tenemos un ciclo 500 que es capaz de producir incluso más que los ciclos 700. La media que tenemos es que gana en 8 de cada 10 comparaciones en ciclos 400 con más de 1.000 kilos por hectárea secos de media, que eso es lo que nos darían estas barras aquí. Y la humedad, curiosamente, por lo que les decía de las espatas, la humedad prácticamente se llega a igualar con un ciclo 400 o un ciclo 500. Al final, ese oreado tan rápido del grano lo que nos produce es esta pérdida de humedad tan rápida.
Frente a los ciclos 700, desde luego vemos que la humedad del ciclo 700 es muchísimo mayor, en 2 puntos más o menos, que la del ciclo 500, del 937, y estaríamos hablando quizás de una diferencia de producción un poquito menor, de unos 600 kilos por hectárea de media, en 1.728 comparaciones. Estos son datos muy rotundos. Cuando estamos utilizando datos de 1, 2 ensayos, pues son muy cuestionables. Cuando utilizamos datos de 1.500, 1.700 comparaciones, la verdad es que nos lleva a mucho más certeza de lo que estamos hablando. Pero no lo decimos solo nosotros, y aquí he querido poner, aunque no me gusta a mí mucho utilizar datos de los servicios oficiales, pero en este caso es que nuestros amigos del GENUCE, la red de todas las comunidades autónomas donde se ensayan los híbridos todos los años, pues nos corroboraron exactamente lo mismo. Me van a permitir que haya tapado todos los nombres de nuestros amigos de la competencia, porque no me gusta hablar que soy mejor que este o que aquel, pero solamente lo que les enseño aquí es que 937, en los 3 años que estuvo ensayado en esta red GENUCE, que fueron 2019, 18 y 17, pues salió de lejos el número 1 en los 3 años, como ven en estas líneas, frente al resto de los híbridos que se sembraron. Y en el año 2020, que ya en esta red no se incluyó el 937 porque ya había pasado los 3 años perceptivos, sí que se incluyó el 937 y vuelve a salir el número 1 con diferencia significativa de 112 frente a todos los demás híbridos y con casi 18.000 kilos por hectárea, en 7 ensayos que estudiaron en toda España. Bueno, pues nosotros el año pasado hicimos un juego con nuestros amigos, en este caso de la delegación de León y Benavente, y también de Navarra y Zaragoza y de Huesca y Cataluña, que están aquí. Y en estos ensayos, en estos campos que tenemos aquí mapeados, bueno, pues hicimos un concurso de cosecha en el cual los agricultores se apuntaban de manera voluntaria y cuando iban a cosechar nos llamaban y medíamos de manera que fueran más de 5 hectáreas de una sola vez cosechadas o más de 10, ya no recuerdo, pero no era solamente un trocito de parcela pequeña, sino una gran superficie donde estuvieran los cultivos. Todos estos datos los tienen en nuestra web de corteva.es, en noticias y eventos, y allí pueden verlos y reírse un poco con los datos que realmente estuvimos cosechando. Porque, bueno, pues tuvimos unos datos impresionantes y aquí muestro el ganador absoluto. Cuando hablábamos antes que el señor David Hula en Estados Unidos había conseguido 38 toneladas, que nos llevamos las manos a la cabeza, eso debe ser un huerto, un jardincito bien regado y bien abonado, vemos que en España pues estamos ya al nivel de las 22 toneladas cosechadas y medidas por nosotros. Me encantaría que hubiera alguien que nos dijera que ellos han cosechado más, pero que no han estado dentro del concurso. Será interesantísimo verle participar en el año que viene. Pero en Laguna de Negrillos este año cosechamos en 13.200 metros cuadrados, cosechamos 22,4 toneladas secas, al 14%. Pero lo más curioso de eso no es solamente el dato de Laguna de Negrillos, sino las 21 parcelas de todos los ensayos que estuvimos en España, que pasaron de 20 toneladas, 24 parcelas entre 19 y 20 toneladas, 28 parcelas 18, 19 toneladas, etcétera, etcétera. Y esto nos da una curva, una dispersión, una distribución normal que nos dice que estamos en un rendimiento medio de todas las personas que participaron por encima de las 18,5, 18,7 toneladas. Y por si quieren ver los datos completos, los tenemos aquí mapeados. Y lo que he hecho ha sido poner en una escala que va desde el dato más pequeño de aproximadamente 14,9 toneladas hasta esos 22 y pico toneladas por hectárea, he puesto los distintos híbridos que fueron ganando. Y si se dan ustedes cuenta, esto nos vuelve una vez más a corroborar lo que estamos hablando. He puesto para los que los conocen 2 de los híbridos más importantes que tenemos en ciclo 400, P0312 y P0023, y en azul otro híbrido cualquiera de Pioneer. Pero en verde lo que he puesto ha sido el 937 o el 937Y, porque en la zona de Huesca y Cataluña hubo
muchos que sembraron el transgénico. Y si se dan cuenta, la inmensa mayoría de los datos que tenemos, sobre todo en las producciones más altas, incluso también en zonas más bajas, pero la inmensa mayoría eran híbridos y eran parcelas sembradas con PEP 0937, las que ganaron, en este caso, el concurso de cosecha. Desde aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, los 8 primeros directamente fueron 0937 y muchísimos más también ganando. Y aquí ya empezamos a ver los 0023, los 0312 y ya algunos ciclos largos, algunos ciclos 700 que ya se acumulan mucho más al final. Bueno, pues yo con esto casi voy a acabar y antes de pasar a las preguntas y respuestas, me gustaría hacerles una pregunta un poco provocativa. ¿Consideraría sembrar usted el 0937 en la campaña 2021? Vamos a ver qué tendríamos. La primera es el 100% si me deja el tiempo, a ser posible más del 75%, al menos el 50% de mi maíz. Estoy considerando probar algunas hectáreas y la última que la pongo porque considero que es muy lícito ponerlo, es no me atrevo aún por la fecha de siembra de mi parcela o por la zona que tengo que es mucho más fría. Bueno, pues vamos a dejar un par de segundillos más, a ver si nos dicen todos ustedes los que quieran votar. Y venga, vamos a ver los resultados. Bueno, pues el 100% si me deja el tiempo. La verdad es que me alegro muchísimo de ver este resultado. No está previsto, esto es lo que nos votan ustedes, pero todos los que ustedes quieran sembrar, el 100% de su parcela, el 75%, o estoy considerando probar unas hectáreas, me parece genial. Y me parece perfecto todos aquellos que han dicho no me atrevo aún por la fecha de siembra, ese 8%, porque en mi parcela prefiero verlo de momento en pocas hectáreas o verlo un poquito más adelante, cuando tenga constancia de que no se me va a helar. Bueno, pues aquí con esto vamos a acabar. Yo no voy a darles más la lata, que bastante tiempo he estado hablando. Eva, te voy a dar la palabra para que nos transmitas las preguntas de la gente que te hayan ido llegando, que no sé si ha llegado alguna pregunta y si no... Sí, la cosa está alegrilla. Bueno, pues tú misma. Vale, de acuerdo, gracias Alberto. Bueno, pues he ido recogiendo las preguntas. También hay gente que ha levantado la mano, pero no lo puedo ver porque no os puedo ver a nadie. Solamente puedo ver a mis compañeros. Entonces, si hay alguien que ha levantado la mano y quiere recurrir a las preguntas y respuestas, que me lo ponga por escrito, por favor. Mientras tanto, pues voy a empezar con una pregunta que nos viene desde Salamanca y dice, ¿puedo sembrar P0937 en cualquier terreno? Bueno, como es de Salamanca, es un poco así, no dice la zona en concreto, pues te la paso, Jesús. Sí, perfecto, Eva. Vale, gracias. Cuéntame. Pues, ¿puedes sembrar P0937 en cualquier terreno? Hombre, pues depende un poco del potencial productivo de la parcela, pero sí es cierto que aunque tengas alguna parcela que pienses que no sea de una calidad muy alta, pero si tú en el histórico has sacado unas producciones de maíz bastante aceptables, vamos, eres buen agricultor de maíz, podrás sembrar 937 y seguramente aumentará la producción de esa parcela con 937. No sé si he respondido. Perfecto, gracias Jesús. Bueno, si ha quedado alguna duda, siempre se puede seguir recurriendo a las preguntas y respuestas. Pues tengo otra por aquí. Dice, bueno, no dice la procedencia de la... Es aconsejable que pongáis el lugar de donde se emite la pregunta para dirigirla yo más fácilmente. Bueno, esta pregunta dice, ¿cómo puedo saber si en mi tierra puedo sembrar P0937? Te la paso, se la voy a pasar a Guadalupe Martín, que es la responsable técnica de zona, con una visión global. ¿Te parece, Guada? ¿Nos das tú la respuesta?
Vale, lo intento. Vamos a ver. Tenemos una aplicación que manejamos todos que nos permite ver la integral térmica para una parcela, una localidad en concreto. Podemos ver tanto el momento de floración como cuándo nos va a llegar a punto negro, con la media de un montón de años. Y eso, junto al conocimiento que tienen los compañeros que están en el campo del tipo de terreno, nos van a permitir saber hasta qué fecha puedo sembrar en una localidad un híbrido u otro. ¿Te vale? Vale. Genial. No obstante, como digo, si hay dudas, siempre se puede recurrir a volver a formular la pregunta. Aquí tenemos una que viene desde Valladolid. Nos preguntan a qué densidad recomendáis sembrar el PC937, que si va... otra pregunta añadida también. La misma persona nos pregunta si va bien a dosis variable. Pues Valladolid, te la paso, Juan Carlos, ¿te parece? Sí, gracias, Eva. Pues la densidad óptima estaría entre las 95.000 y las 100.000 plantas por hectárea. Aunque sí que es verdad que hemos visto muy buenos rendimientos con 105.000 plantas sembradas. Pero bueno. Y luego, en cuanto a la pregunta de la densidad variable, se la voy a pasar a Jorge, si os parece. Vale, gracias, Juan Carlos. Bueno, respecto a la siembra variable, sí, funciona estupendamente. Lo único que tendremos que tener muy en cuenta es, pues como su propio nombre indica, la variabilidad espacial dentro de la parcela, las diferentes zonas, coger el máximo número de datos de esas zonas para caracterizarlas de forma rigurosa y en base a eso, pues seguramente con la ayuda del asesor agronómico, pues decidir qué densidades de siembra entre el rango que ha comentado Juan Carlos son más adecuadas para la parcela. Pero evidentemente funciona estupendamente. Pues gracias, Jorge. Muchas gracias, Jorge. Nada. Bueno, tenemos otra pregunta que nos la hacen desde Salamanca. Dice que qué diferencia de kilos y humedad hay entre un ciclo 500 y un ciclo 400. Como es Salamanca, bueno, antes te la paso a ti, Jesús, te la paso a ti, Pablo. Hola, pues buenas tardes a todos. Bueno, pues en ese caso, bueno, es una pregunta que me hacen habitualmente los agricultores en el día a día. Y yo les digo siempre lo mismo, que no hablamos de un ciclo 500 en general, porque el 937 tiene un potencial productivo que está muy por encima de lo normal en los ciclos 500. De hecho, en otras zonas que siembran ciclos 600 están metiendo 937 y, vamos, da la talla con mucha soltura. Entonces, bueno, en las mismas condiciones de cultivo, pues la ventaja productiva de esta variedad está en torno a 1.000 kilos de media de todos los ensayos que tenemos. Y bueno, hay picos que llegan hasta 1.600 kilos por hectárea. Y la humedad pues está en torno a un punto y 2 puntos más que un ciclo 400. Vale, perfecto, Pablo. Muchas gracias. Gracias. Una pregunta que, bueno, tiene que ver con el concurso de cosecha. ¿Cómo se han controlado los campos del concurso de cosecha? Óscar Sobrino, el concurso se ha hecho básicamente en León. ¿Nos puedes dar tu contestación a esta pregunta? Sí, claro, por supuesto que sí, Eva. A ver, el concurso se plantea de tal manera que el agricultor elige la parcela y dentro de la parcela también es verdad que ayudados por las imágenes de satélite nuestras, nosotros ayudamos al agricultor a elegir la zona que más kilos va a producir dentro de esa parcela. Y hay una premisa previa que es que como mínimo hay que pesar una superficie de 5.000 metros cuadrados. Normalmente pesamos entre 5.000 metros cuadrados y 1 hectárea. ¿Qué hay que hacer? Pues el agricultor llama al técnico de Pioneer de la zona el día antes o el día que prevea la cosecha y el técnico de Pioneer está allí durante la cosecha de esa superficie, se mide la superficie cosechada y se va a la báscula y se pesa, porque en este caso se pesa en báscula con el camión o el remolque del agricultor. Entonces, controlamos tanto la producción como la humedad en el almacén de destino.
No sé si está contestada la pregunta, yo creo que sí. Estupendo. Gracias, Óscar. A ver si pronto hacemos el concurso, ampliamos el área de esta actividad, que animo a todos los que nos están viendo, porque bueno, lo podemos poner en marcha en cualquier momento. Si apetece, pues nos ampliamos zona. Bueno, tengo alguna pregunta más. Desde Zamora voy variando un poco por regiones, luego si nos da tiempo repetimos zona. Desde Zamora nos preguntan, un agricultor, tengo distintos tipos de riego. ¿Va bien en riego a pie, en pivot? No sé, Rubén, ¿tú nos puedes contestar? Zamora. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Yo creo que va bien en ambos tipos de riego. Lo que pasa es que sí tengo que elegir algo en un pivot, porque vas a manejar bastante mejor el agua, con lo cual vas a sacar el máximo potencial productivo que tiene el híbrido. Entonces, dentro de que va bien en los dos, elegiría o me da igual la aspersión también, aspersión, pivot, dará igual. Vale, para sacar el máximo potencial de producción. Para sacar el máximo potencial productivo. De lógica, ¿no? Las medidas de rendimiento van, bueno, en función, claro, del sistema de riego, y hay muchas variables, lógicamente. Muy bien, gracias, Rubén. Pues rápidamente paso a una para que se la voy a pasar directamente a Alberto, si te parece, porque hablan de bueno, que la fábrica de Babilafuente, supongo que será algún agricultor desde Salamanca, que si va a pagar más por un 937. Claro, las bonanzas que nos has hablado de... No me extraña nada esa pregunta, porque precisamente he comentado lo de la fábrica y que es un híbrido HTF. Estamos trabajando en ello. De momento no se paga más, y de momento no están pudiendo hacerlo por una sencilla razón que va a entender todo el mundo, y es que los almacenistas de grano de momento no están segregando el 0,937. Cuando el 0,937 no se mezcle con otros híbridos y puedan ellos tener una cantidad muy grande de masa de grano de 0,937 puro, para poderlo valorizar, como dicen, y para que vean si realmente en su proceso van a sacar más o menos bioetanol por cada tonelada procesada, pues entonces ellos se lo pensarán de intentar primar o no primar la posibilidad de que el bioetanol o la producción de 0,937... Pues... Este es tu año. Tienes agua, un buen precio y la mejor genética Pioneer para ayudarte. Este es tu año. Siembra pronto P0937, porque con P0937 te sales. Consulta a tu asesor agronómico pionero en tu punto de venta habitual.